Recording in progress. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Le damos de la Comisión Promotora del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad Laboral de la provincia de Córdoba. Es un gusto para nosotros contarnos con vuestra participación en este ciclo de charlas, capacitaciones
y formación en prevención que venimos desarrollando todas las semanas, los días jueves. En esta oportunidad contamos con el aporte, como siempre, del Grupo Rumbo. Hoy va a disertar Mariano Fernández. Él es de la división de Metabo y Construcción. Grupo Rumbo es una empresa que tiene más de 30 años en el país, donde es importadora de elementos para la construcción, jardinería y demás cosas que Mariano va a poder contar mejor que yo. Antes de comenzar, darle paso a él, queremos dar el agradecimiento a todas las entidades gubernamentales, educativas que nos acompañan, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, a la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud, y bueno, y gracias a todos los colegas que nos vienen acompañando en cada una de nuestras capacitaciones. Hoy nos acompaña Laura Laní, que va a ser coanfitriona. Ella va a tomar nota de las consultas que se van a hacer durante el chat, y yo voy a estar relevando las consultas que se hagan en el canal YouTube. Bueno, sin más protocolo, le damos paso a Mariano para hablar sobre este tema. Antes de nada, quiero comentarles cómo surgen este tipo de capacitaciones. Nosotros consideramos que nuestros profesionales tienen que tener el conocimiento necesario de todos los elementos que tienen que controlar a la hora de hacer un análisis de trabajo, controlar el buen uso de las herramientas. Y la mejor manera es conocer la herramienta y conocer los componentes y conocer su buen uso. Por eso agradecemos enormemente, repito, a la empresa que pone sus profesionales a disposición para que nosotros adquiramos esos conocimientos. Aparte, Mariano es casi un colega, es bombero y algunas otras cuestiones que nos hermanan. Bueno, Mariano, es todo tuyo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Un poquito ahí ya nos presentó Gustavo y el resto del equipo. La verdad que, bueno, muy contento de compartir. Sí, se trata de eso, estas presentaciones, capacitaciones, o simplemente es intercambio, ¿no? Porque nosotros tenemos acceso a herramientas industriales que aplican a un segmento que está en crecimiento, y me pareció interesante volcarlo y compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, como siempre, algo de seguridad tenemos que hablar, pero la intención hoy es presentar más bien el proceso constructivo, el sistema constructivo, y cómo encontrarle aplicaciones para las herramientas, ¿sí? Ahí estoy compartiendo, me confirman si se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Bueno, perfecto. Ahí estoy yo con mi fiel compañero. No hablo de Gastón Lima, que es el gerente de entrenamientos de Latinoamérica, que está acá conmigo. Estamos trabajando por la costa atlántica. Hablo de mi perro, que es también el bombero, y es un perro para búsqueda de personas vivas en estructuras colapsadas y grandes áreas. Pero no, más allá del chiste, sí quería presentarlo y agradecerle a Gastón, que es un gran aporte para el desarrollo de la marca Metabo. Él trabaja en Metabo hace 16 años y bueno, me va a estar acompañando acá, así que también cualquier consulta al respecto de lo que tenga que ver con la parte técnica y la información de industria, él también es quien puede despejar estas dudas, ¿sí? Así que bueno, sin más, avanzamos. Hay apenas un resumen de lo que es Grupo Rumbo. Sí, es un gran importador que se caracteriza por hacer desarrollo y venta de grandes marcas. ¿Sí? Siempre hablamos de marcas industriales, marcas como Husqvarna, en este caso del segmento construcción, que es el que
el que yo coordino y también desarrollo, y Metabo como línea de herramientas industriales, ¿sí? Ahí vemos apenas una imagen de lo que era Rumbo, ¿sí? Actualmente se está duplicando en superficie, así que bueno, es una empresa que día a día apuesta al crecimiento y al desarrollo dentro del país, con lo cual también ofrece equipos de trabajo para que ese desarrollo suceda, ¿sí? Parte de ese equipo es justamente lo que les mencionaba, el hecho de que estemos en este momento visitando empresas y clientes por la costa atlántica, llevando el mensaje, llevando los productos, poniéndolos en manos de los usuarios para que los puedan probar antes de tomar decisiones, y también multiplicando el concepto de la seguridad, principalmente por una cuestión de que, por un tema de conciencia y por un tema de aporte también a la comunidad, ¿no? Las herramientas son cada día más seguras, pero igualmente deben ir acompañadas del correcto asesoramiento y capacitación. Acá vemos algunas de las marcas, aparte de Metabo y Husqvarna, que consolidan y distribuyen el Grupo Rumbo, con lo cual, dentro de lo que es motoimplementos, construcción y bosque y jardín, cubre todas las necesidades de los usuarios. Algo importante, tengan presente que todas nuestras actividades y avances y novedades y nuevos productos van siendo publicados tanto en nuestra página como en las redes, ¿sí? En LinkedIn, Instagram, Facebook, bueno, cualquiera de ellas, que la que más utilicen o más les guste, siempre hacemos comunicaciones y mensajes de capacitación, nuevas características, ventajas competitivas, simplemente nuevas aplicaciones. Y acá vemos apenas algunas imágenes de entrenamientos realizados en industria, ¿sí? Estos son fotos de cuando no nos afectaba la pandemia, donde la concentración y el interés de los usuarios se caracterizaba de esta manera, ¿sí? En grandes grupos que tomaban todos estos consejos que hoy estamos compartiendo con ustedes también. Algo importante es que este trabajo lo seguimos haciendo, en gran parte vía Zoom, como en este caso, apenas también cumpliendo con todos los protocolos, a partir de unos cuantos meses, pero bueno, siempre con el apoyo de la empresa y con la caracterización de llevar adelante las marcas a cada uno de los sitios de trabajo y entendiendo de las aplicaciones y las necesidades de los usuarios, ¿no? Pero bueno, sin más, entremos en lo que vinimos a compartir. Tiene más que ver con un sistema constructivo, ¿sí? Yo le digo sistema constructivo porque a veces cuando se habla de construcción en seco, es difícil alejarse o separarse de lo que son las placas de yeso, ¿sí? Que claramente fueron la primer parte de este segmento popular que tomó la construcción en seco, ¿sí? Esas placas de yeso que nos permitían hacer distintas divisiones en interiores y demás. Pero hoy construcción en seco ya se evolucionó a una velocidad y a un nivel que el crecimiento fue realmente muy importante, ¿sí? Es un segmento que no va a reemplazar a la construcción tradicional, pero hay sectores del país y por cuestiones climáticas o simplemente por los tiempos que lleva, ¿sí? O en los que permite terminar una obra, que ha crecido demasiado, ¿sí? Y en ese crecimiento también bajaron los costos de los materiales.
es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, el sistema realmente ha crecido y hoy permite en Argentina, por plano, hacer y por ley hasta 3 plantas de estructura construida con este sistema, ¿sí? En Estados Unidos ya están por 5 pisos, ¿sí? O 5 plantas. Pero bueno, eh, para cumplir con esto, o sea, para llevar adelante este proceso constructivo, tenemos que sí o sí atravesar por las distintas etapas de esta construcción. Uno de ellos es el corte y prefabricado de paneles metálicos, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. La estimación de materiales y trazado, ¿sí? El montaje y nivelación de la estructura y platea de hormigón, que es de donde sale, o sea, es la base de toda la estructura, ¿sí? La rigidización de la estructura metálica con placas, ¿sí? Fenólicas o multilaminadas, o conocidas como OSB también, y las instalaciones de placas de yeso interiores, ¿sí? ¿Por qué habla de interiores? Porque también para la parte exterior se utilizan placas cementicias. Bueno, acá vemos algunos de los casos, ¿sí? Visualmente podemos, o sea, podemos ver cómo evolucionó el sistema, ¿no? Y que no son, o sea, hay distintos sistemas, distintos modelos y distintos tamaños de este tipo de viviendas. O sea, podemos ver de lo que es lo más simple que conocemos, estructuras, en este caso, si pueden ver en la foto de la izquierda arriba, vemos una estructura realmente compleja y que cumpliendo con los planos, tanto para lo que es el armado de paneles como para el montaje y las aberturas y la parte de todo lo que son las cabreadas, una estructura súper sólida, ¿sí? Inclusive mucho más noble que el concreto para cuestiones como, por ejemplo, zonas sísmicas o zonas de huracanes o de... ¿cómo es? Pero bueno, tenemos distintos tipos de fabricaciones. Algo importante, y yo se los mencionaba recién, el tema de la zona climática. Sí, hay zonas como Ushuaia, hablando de Argentina, en Tierra del Fuego, donde el periodo de construcción es muy corto, tiene que construirse en verano porque el resto del año es pura nieve, no se dificulta mucho el acceso para los materiales, o sea que en esos 3 meses la construcción tiene que aprovechar a fabricar lo más rápido que pueda y terminar el proyecto, ¿sí? Por eso es que en estas zonas predomina este tipo de construcción, que como pueden ver son construcciones súper sólidas, completamente aisladas y de hecho hasta ecológicamente preparadas o sea, son sustentables, ¿no? Y bueno, después vemos, ahí hay una foto donde hay viviendas afectadas por incendio. Lo que representa esa foto, y es un caso real, es que este tipo de materiales, cumpliendo obviamente con todos los procesos y los materiales que, que se, que se recomiendan y que se exigen por plano, la estructura se hace, es más resistente, ¿sí? A lo que tiene que ver con la propagación del fuego, digámoslo, como si fuese estructuras ignífugas, ¿sí? O al menos son más resistentes a la propagación. Así que bueno, son algunos de los beneficios. Y el principal beneficio es el tiempo que me ahorro, la mano de obra y en el hecho de bajar los costos de los materiales, estamos también teniendo una gran oportunidad de entrar en este sistema, ¿sí?
porque la cuestión era esa, la gente no entraba tanto en el sistema porque los materiales eran más costosos que el sistema tradicional. Ya imagínense que con un costo aproximado la mano de obra es mucho menor. Sí se necesita mano de obra calificada, donde los usuarios tengan cursos de capacitación, certificados y demás, pero es un sistema que teniendo las herramientas adecuadas pueden llevarse a cabo con mucha facilidad, ¿sí? Después tenemos también lo que son viviendas modulares, ¿sí? Acá yo lo pongo como oportunidad de volumen. ¿Por qué? Pensándolo como parte de un negocio, ¿no? Tanto la vivienda industrializada que veíamos antes, como en este caso, requieren de un gran parque de materiales, de herramientas. Por eso es que estos barrios también, todos ellos, o la gran mayoría, son realizados con construcción en seco, donde, bueno, en muy pocos días o en un periodo muy, muy corto, las personas pueden tener su vivienda lista, ¿sí? Es un esquema que también se aplica mucho y que, como pueden ver, mantiene un mismo esquema, un mismo formato para la mayoría de las casas. Como decimos siempre, lo fundamental, sea en el ámbito que sea, lo ideal es que desarrollemos buenos hábitos, ¿sí? Siempre eliminando los riesgos al máximo, y fundamentalmente teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad que me recomiendan los fabricantes y los que de pronto me acompañan en un manual en el propio manual de la herramienta, o el mismo vendedor técnico que nos asesora en la compra o nos orienta en el tipo de aplicación que debemos llevar adelante. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la vestimenta, ¿sí? De los elementos de seguridad para cada equipo, ¿sí? Recuerden que si bien tenemos un estándar de protección ocular, guantes, protección auditiva, calzado, si llevando la seguridad al nivel máximo, existe un guante para cada tipo de tarea, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces el usuario se termina conformando con un único guante para todo lo que hace, que no está mal, pero tampoco es lo exactamente correcto, ¿sí? Entonces, entrando un poquito en lo que son las aplicaciones de las herramientas, y ahora vamos a ver más en detalle cómo en el sistema constructivo ingresa, ¿sí? Cada una de estas columnas de familias de herramientas que definimos, ¿sí? Nosotros decimos que hay 5 tipos o 5 familias de herramientas. Están las que son para cortar, donde están... ahí encontramos las sierras, pueden ser sierras circulares, sierras sables, de pronto las herramientas que tienen que ver con la fijación de las piezas, ¿sí? Acá es donde vemos los atornilladores, ¿sí? Son herramientas específicas para entregar un valor de ajuste con un dispositivo de embrague que protege el material y el portaherramientas. Después, toda la que tenga que ver con perforación, eso es plenamente taladros, puede ser rotomartillos también. Depende del material base en el que tengamos que trabajar, vamos a perforar madera, metal, plástico o concreto, o ladrillo, mampostería, en función de lo que necesitemos hacer. Siempre va a haber una herramienta y un accesorio ideal para ese tipo de aplicación. La parte de remoción, donde están las amoladoras angulares. En este caso es una herramienta que también se convive con la categoría de corte, porque también las amoladoras angulares se usan mucho para cortar, pero originalmente su tarea principal fue el desbaste de soldadura, el desbaste de metales.
Y después la categoría de medición, ¿sí? Que es la categoría más nueva, donde aparecen las herramientas eléctricas, ¿sí? O dispositivos, se diría en este caso, de medición o nivelación también, que ahora vamos a ver. Con respecto al sistema constructivo, vamos a dividirlo en 3 etapas, ¿sí? Tabiques para lo que son las divisiones verticales, interiores, en todo lo que tenga que ver con metal y perfilería liviana. Los cielos rasos, ¿sí? Que también son de perfilería metálica liviana, de 0,9 milímetros. Y después tenemos toda la parte estructural, que es lo que les mostraba antes, ¿no? Esos grandes esqueletos de estructura metálica, en este caso de mayor calibre, ¿sí? Y mayor rigidez para soportar todo el peso de la estructura. Esa foto, ¿sí? O esa vivienda que vemos ahí, se construye de forma modular, o sea, no es parte por parte en el sitio. Normalmente lo que se hace es construir paneles según un plano estricto y específico, y después hermanar todos esos paneles también vinculándolos con herramientas de ajuste, como les mencionaba antes, los atornilladores. Acá vemos algunos casos de los perfiles livianos que podemos encontrar. Cada uno tiene su función específica, ¿sí? Los podemos nombrar como montante, solera y costanera, ¿sí? Esos son los 3 principales para hacer cualquier tipo de tarea en interiores. Y los que son para exterior tampoco distan mucho de estos que vemos, simplemente que lo que aumenta es el calibre del espesor del metal. Pero bueno, entrando en lo que les mencionaba al principio, ¿sí? ¿Cómo nace este sistema constructivo? Todo arranca en una platea de hormigón, como la que se ve en la primera foto a la izquierda, donde vamos a luego montar la estructura, ¿sí? Esos paneles van a ir anclados a esta base de hormigón, pero antes tenemos que utilizar algún dispositivo que me permita nivelar tanto la platea de hormigón como las estructuras al montarlas, ¿sí? Para eso es que hay distintos niveles láser, ¿sí? Algunos son para interior, otros para exterior, pero todos tienen la propiedad de forma automática, ¿sí? O por péndulo, entregar trazar, ¿sí? Me permite identificar un nivel a través de una luz proyectada, que es justamente un haz de luz láser de alta concentración. Estos equipos funcionan normalmente a batería, ¿sí? Los tenemos en la línea de herramientas eléctricas Metabo, es un desarrollo de hace algunos años, y también la marca cuenta con medidores de distancia o distanciómetros para tomar distintos registros o medidas en sitio, ¿sí? Esto le va a servir mucho también al proyectista, al que va a cotizar una obra. Él va a poder hacer un cálculo rápido de áreas, superficies, volumen, para calcular los materiales o para calcular el presupuesto que tiene que presentar, ¿sí? Ahí vemos algunos de los casos. Fíjense que cuando empezamos a investigar sucede mucho más de lo que creemos la construcción en seco, ¿sí? En todos los ámbitos, en el ámbito del hogar, en el ámbito de la industria, en el ámbito de las oficinas, ¿sí? Y ha evolucionado, como les decía, tanto que también se han desarrollado sistemas o materiales para también evitar
perdón, el traspaso de los ruidos, ¿sí? O insonorizar las paredes o las habitaciones. Entonces, no significa que o sea, hoy ya es bastante posible hacer estructuras de este estilo que me protejan del ruido de una habitación a otra, ¿sí? Ahí vemos distintos casos y como les muestra ahí en la tercera imagen, los niveles láser también muchos de ellos permiten trazar líneas horizontales y verticales, ¿sí? Porque tanto para la colocación de los muebles como para el armado de la estructura y los tabiques o los cielos rasos vamos a necesitar estas dos funciones. Como siempre les digo, es fundamental no alejarnos del concepto de la aplicación primaria y secundaria, ¿sí? Yo siempre trato de multiplicar esto, ¿por qué? Porque si cada usuario se mantiene dentro de la aplicación primaria de la herramienta, es muy probable que esa herramienta le dure toda la vida, ¿sí? Lo que sí sucede es que a veces una herramienta me permite hacer varias funciones o el mismo usuario le inventa funciones, ¿sí? Ahora después hay algunos casos que también debemos contemplar para evitar accidentes, ¿sí? Pero bueno, hablando puntualmente de la herramienta que vemos acá, ¿sí? Podemos estar hablando de un taladro que me permite perforar y también atornillar, o de un atornillador que me permite perforar, ¿sí? Eh, Normalmente el taladro atornillador es para el que viene con el mandril o el porta herramientas para atrapar una mecha, ¿sí? Y poder perforar los materiales, es en primera medida taladro y atornillador, gracias a su embrague sincronizado que va a permitir protegernos del giro, ¿sí? Del torque excesivo de la herramienta sobre el material, y no vamos así, de esa manera vamos a poder ajustar distintos tipos de materiales sin dañar el tornillo o el material. Por otro lado, existen los atornilladores pura y exclusivamente como atornilladores, ¿sí? Por eso, como muestra ahí en aplicaciones secundarias, solamente un atornillador. Esa herramienta tiene la pura y exclusiva función, que es ajustar y desajustar. ¿Por qué? Porque hay un tipo de usuario que lo único que necesita es poner tornillos, ¿sí? Sobre todo cuando ahora hablemos de lo que es colocación de placas, se pone una cantidad infernal de tornillos, ¿sí? Son casi como 200 tornillos por placa. Así que lo que necesita ese usuario es velocidad y practicidad, y no puede estar renegando con una herramienta que tenga dos funciones, ¿sí? Bueno, estos son los conceptos básicos que hacen a cualquier aplicación. En cualquier tipo de herramienta vamos a encontrar el concepto de velocidad. Esa velocidad va a estar dada por un motor eléctrico, ¿sí? Que a su vez también, en combinación con distintos engranajes, lo que me va a dar es fuerza de giro o torque, ¿sí? Entonces hay dos conceptos que van de la mano pero que son opuestos, ¿sí? Velocidad y torque. Ahora en la próxima lo explicamos un poquito mejor. Después tenemos la velocidad de alimentación, ¿sí? Es de cómo vamos a trabajar, de qué manera sobre el material y en función de qué, si es según la dureza o según la densidad. Acá vemos el claro ejemplo de por qué les hablaba de un opuesto, ¿sí? El torque en las herramientas va a ser siempre inversamente proporcional con la velocidad. De ahí el concepto de que un atornillador para placas, como se ve en la izquierda, es de alta velocidad, es un atornillador muy rápido, pero tiene un bajo torque, o sea, una baja fuerza, bajo nivel de valor de fuerza de giro. ¿Por qué? Porque no necesita un valor alto de ajuste, porque el material que estoy
fijando es de baja dureza, ¿sí? Ahora, al revés, cuando necesito un alto valor de ajuste, la velocidad va a ser baja, ¿sí? Esto llevado a un vehículo sería alto torque, sería primera, ¿sí? en la caja de cambios, y bajo torque sería quinta, por ejemplo, para dejar un ejemplo bien gráfico de qué es lo que sucede en las herramientas, ¿sí? Después tenemos, como les había dicho, el tema de el material y la velocidad de avance, ¿sí? Mientras más duro sea el material, más lento va a ser el avance y mayor temperatura va a generar o mayor fricción el accesorio, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si el material es de alta dureza, la velocidad va a ser baja, y si el material es suave, la velocidad de avance o de corte va a ser rápida, ¿sí? Esto se traduce a todas las herramientas, ya sean de corte o perforación. Después tenemos la relación entre la velocidad de avance y la terminación, ¿sí? Hay aplicaciones que, por ejemplo, requieren muy buena terminación, porque lo que estamos cortando es la pieza final, que hay que simplemente ensamblarla, o necesito un corte rápido porque lo que estoy cortando es madera de obra y realmente no me preocupa la terminación, ¿sí? Entonces, en esos casos voy a tener que también jugar, ¿sí? Hacer una correcta selección de el accesorio que voy a utilizar, ¿sí? Cuando necesitamos un corte prolijo, ¿sí? Vamos a tener que usar un accesorio de mayor cantidad de dientes, ¿sí? Cuando el corte es agresivo y no me preocupa la prolijidad, sino la rapidez, vamos a utilizar un accesorio de menor cantidad de dientes. Acá habíamos hablado de herramientas para construcción en seco, y fíjense que nos salimos bastante de solamente el atornillador para placas, que es el más popular en este segmento. Pero como les dije antes, en el segmento de estructuras y perfiles, fíjense que ya aparecen los niveles láser, los martillos electroneumáticos, que son para perforar concreto, ¿sí? Ahora les muestro por qué esta herramienta surge, ¿sí? Como parte del proceso. Las cortadoras de metal, ¿sí? De tipo inalámbrica, eléctricas o estacionarias. Luego, un segmento completamente para lo que es corte de madera, ¿sí? Que es el proceso de rigidización, el revestimiento externo que se le da a la estructura metálica con placas fenólicas se hace con este tipo de herramientas. Cada una tiene su función específica, pero todas ellas cortan madera de este estilo. La fijación, donde vamos a encontrar herramientas, como hay materiales de baja dureza y de alta dureza, vamos a encontrar aplicación para todos ellos, ¿sí? Los distintos tipos de atornilladoras que tenemos, ¿sí? Y después toda la parte de mezcla, aislación y terminación, donde ya aparecen más las lijadoras, ¿sí? Alguna que otra mezcladora de masillas y demás, y los sistemas de aspiración, porque en este caso lo que vamos a generar es mucho residuo, un polvillo muy fino que a simple vista parece inofensivo, pero es algo muy crítico para la salud. Si nos exponemos de forma frecuente o de forma excesiva, produce silicosis, y eso es algo muy grave, que de hecho son daños irreversibles que se provocan en la salud, que se identifican o se padecen a lo largo de los años, ¿no? Cuando ya es tarde. Sinceramente, como les dije, es irreversible, y es importante tener presente los dispositivos también de aspiración, principalmente para todo lo que tenga que ver con las tareas de lijado, ¿sí? Después hay
hay otras funciones, ¿sí? Otras aplicaciones que son el corte de canaletas en mampostería o maquillaje de hormigón, donde también sucede esto, ¿sí? Se genera una gran cantidad de polvillo y es muy nocivo para la salud. Entonces, esas herramientas hay que pensarlas y entenderlas de esta forma, ¿no? Para proteger la salud y hacerlo a tiempo. Bueno, acá vemos los dos sistemas, ¿sí? Nuevamente las fotos que les mostraba antes. La parte estructural, donde están las herramientas de mayor potencia, de corte agresivo, ¿sí? ¿Por qué digo agresivo? Porque ese espesor ya no es fácil, no se puede cortar con tijera, como lo puedo hacer con el perfil liviano, ¿sí? Se necesitan herramientas de corte para hacer el corte también preciso y estable. Y después lo que tiene que ver con la construcción en seco liviana, que ya es el ajuste, ¿sí? La nivelación y el ajuste de todas estas perfilerías. Acá es donde aparecen los martillos electroneumáticos que se los mencioné al principio, ¿sí? ¿Cuál es su función específica? Es la colocación de anclajes, ¿sí? En este caso pueden ser mecánicos, químicos, pero lo que tiene que suceder es una correcta vinculación de los paneles metálicos a la platea de hormigón. Entonces lo que tengo que hacer es poder perforar correctamente este material, ¿sí? El hormigón armado, donde voy a tener un material muy compacto, de alta dureza, que si me dispongo a perforarlo con un taladro común, realmente no lo voy a lograr, ¿sí? O voy a estar sobreexigiendo un taladro de percusión mecánica, mientras lo puedo hacer con un equipo de este estilo, que ahora les muestro bien cómo es que funciona, ¿sí? Y la parte de rigidización, como pueden ver, todas las herramientas que involucra, y en la foto se ve cómo se hace el montaje de esas placas, ¿sí? De multilaminado fenólico, como les decía. La placa se corta a medida, se monta y ahí es donde se ajusta. Ese proceso se hace con atornilladores de alto impacto, ¿sí? Tienen que ser herramientas que tengan alto torque y bajas revoluciones. Luego de ese revestimiento fenólico, hablamos de la parte externa todavía. Por encima de ello se coloca una barrera de viento y agua, ¿sí? Que suele ser una membrana que se vende en rollos, que justamente lo que hace es actúa de aislante. Y además, por encima de esa membrana, lo que se coloca es placas cementicias. Entonces, estamos cortando placas que tienen una dureza también, o sea, en este caso muestro ahí una máquina, una moladora angular con disco diamantado, montada en una base especial para hacer cortes longitudinales y de precisión en placas cementicias o concreto. Esa herramienta me va a permitir cortar de la misma manera que lo hice con las placas de madera, las placas cementicias, sin romperlas y sin perder material. Luego de eso viene el montaje de esas placas cementicias y nuevamente voy a necesitar atornilladores de alto torque y todavía mayor torque, ¿sí? Porque el material es de mayor dureza todavía que el multilaminado fenólico. Completada la etapa de revestimiento externo, después sí viene una parte que es el revestimiento ya en función de la pintura que se elija para darle terminación y aislamiento a la placa cementicia, pero ya sería la etapa de detalle, ¿sí? Terminación. Antes de eso, hablando de la parte interna, vamos a trabajar con placas de yeso, ¿sí? Como se ve en la foto. Todo ese montaje de placas se va a hacer con los atornilladores que se ven ahí, que son de bajo torque y altas revoluciones, ¿sí? Esta es la etapa de terminación.
Una vez colocadas las placas, se procede a tapar todas las uniones con masilla y después se necesita hacer un lijado para borrar todas las imperfecciones o la sobrecarga que haya habido de ese tipo de masillas, ¿sí? Ahí es donde aparecen estas lijadoras, pueden ser las convencionales de base rectangular o las específicas, como se pueden ver ahí, la que está usando la persona en la foto, que inclusive me permite hacer un lijado a distancia, ¿sí? Esa máquina tiene un cabezal articulable y con una base de 9 pulgadas, ¿sí? Lo que me permite es remover mucho material y hacerlo de forma sencilla sin necesidad de estar armando andamios cuando la estructura es realmente, o los techos son de una gran altura, ¿sí? Y esa máquina también permite conectar el sistema de aspiración integrado que va directo a la herramienta. Bueno, acá vemos algunos de los casos, ¿sí? Como les había mencionado, tenemos herramientas para todo tipo de corte, ¿sí? Cuando hablamos de la perfilería metálica pesada, es que aparecen todas las sierras circulares para metal, sierra sable, amoladora, angular y tronzadora o sierra sensitiva, como se puede ver, ¿sí? Son herramientas normalmente vistas en obra, en montaje y demás, pero este tipo de construcción industrializada requiere necesariamente de estas herramientas. No así la perfilería liviana, ¿sí? Acá nos dicen la filmina, es aquella que se puede cortar fácilmente con tijera y fijar con atornilladoras de bajas vueltas. Así que bueno, ya que hablamos de amoladoras angulares, no dejamos de mostrar este video que es para tomar conciencia, ¿sí? Y tener presentes que gran parte de los accidentes que suceden son de tipo doméstico, ¿sí? Muchos de ellos pasan en la industria, pero la gran mayoría son por descuido o por exceso de confianza en las casas. El video es una animación, lo aviso porque puede impactar, pero son simplemente actores y la realidad es que está muy bien logrado. Nos cuenta exactamente qué es lo que le pasa a un usuario que no toma la precaución de trabajar con la empuñadura lateral o que decide extraer la protección, la guarda protectora, para colocar un disco de mayor calibre, ¿sí? Vemos el video y después hacemos algún tipo de devolución. De todas las herramientas utilizadas en la construcción, la amoladora manual es potencialmente una de las más peligrosas. Nunca utilice una amoladora con un disco de amolar que no coincida con el diámetro máximo y revoluciones por minuto de la amoladora. Nunca utilice un disco de amolar sin su protector. No solo protege de los desechos que salen despedidos, sino que además evita que se coloque un disco de mayor tamaño al permitido. Un disco que gira a una velocidad excesiva puede explotar y despedir esquirlas con fuerza suficiente para causar lesiones graves, inclusive la muerte. No utilice una amoladora sin su protector. Siempre haga coincidir las revoluciones por minuto máximas del disco abrasivo con la amoladora. Por último, utilice su equipo de protección personal. Usted es un profesional. Siempre hay tiempo para hacer las cosas bien. Bueno, queda claro, ¿no? No nos parecía, o sea, siempre que hablamos de estos equipos mencionamos este tema para sembrar nuestra semilla, al menos por lo menos multiplicar
este mensaje que es usar las herramientas de la forma correcta, y si no sé, pregunto, ¿sí? Porque gran parte de los accidentes suceden y han sucedido por falta de conocimiento, pero bueno, hoy en la era que vivimos, me animo a decir que es mucho más por exceso de confianza que por no saber lo que hay que hacer, ¿sí? Así que bueno, tengan siempre eso presente. Tal cual se mostró en el video, es como sucede en la realidad. No hay forma de reaccionar a tiempo ante un estallido de un disco. Por eso es que tiene que ser siempre trabajarse en la posición correcta. Perdón. Ahí. En la posición correcta de trabajo con los elementos que me provee la herramienta, pero bueno, también existen dispositivos que, como este que estamos mostrando, que es el embrague de seguridad mecánico, ¿sí? Que las mini amoladoras de Metabo tienen, ¿sí? Y diseñaron desde el año 1966. Es un sistema novedoso para algunos, pero bueno, en definitiva es un sistema o un dispositivo que salva vidas, ¿sí? Cada vez que se atasca el disco, lo que hace la herramienta es, o sea, el eje de la herramienta se desacopla y el motor sigue trabajando, pero el disco deja de girar y no estalla, ¿sí? Ahora les muestro un video que cuenta mejor el asunto. Bueno, ese es un dispositivo que me va a proteger, ¿sí? Pero algo que no debe suceder es justamente lo que vemos en pantalla, ¿sí? Seleccionar accesorios que no corresponden para la herramienta, ¿sí? Acá el ejercicio es elegir cuál es el accesorio adecuado y cuál no, pero la respuesta ahí, como se ve en pantalla, es que ninguno de esos dos discos es apropiado para esa herramienta, ¿sí? El tema es leer la ficha técnica o la capacidad máxima de la máquina con respecto al accesorio que quiero utilizar. Así que, obviamente que la opción de cortar madera directamente, visualmente, queda eliminada, ¿sí? Nunca hay que cortar madera con una moladora angular por una cuestión de que las revoluciones son demasiadas, y lo que va a suceder es que la madera se va a quemar, se va a comprimir sobre el disco, y cuando presione el disco, ¿sí? Eso que vimos que pasaba en el video anterior, si no tengo el dispositivo de embrague, la realidad es que la máquina tiene un torque reactivo que va a volverse hacia el usuario y le va a producir heridas realmente muy graves, ¿sí? Bueno, acá vemos en estas fotos con mayor detalle esa cuestión de panelizado que hablábamos, ¿sí? Que fíjense que quienes se dedican a este tipo de construcción arman paneles y paneles y paneles a medida para construir en serie, ¿sí? O por lo menos hacerlo en grandes cantidades según distintos proyectos o distintos encargues de aquellas personas que tienen que montar las estructuras. Por otro lado, ahí lo vemos también, cómo la misma estructura, ¿sí? Es la que hace de piso, o sea, de base luego de fijar o de anclar a las plateas, las paredes y también el techo. O sea, la casa completa se construye a razón de la combinación de tres
tipos de perfiles, ¿sí? Que se ofrecen de 1,9 milímetros, como les decía, y según los planos y las distancias, tienen que respetarse todas las verticales que se ven ahí, porque luego viene el instalador de las placas y él ya sabe que cada 30 centímetros tiene que poner un tornillo, ¿sí? Por eso es que está estandarizado, por eso es una construcción modular o, como les decía, panelizada. Hoy hablábamos de esta herramienta y hablábamos también del embrague mecánico, ¿sí? Acá, en el caso de los rotomartillos, vemos que también cuentan con un dispositivo de seguridad. Es un embrague que en este caso va a estar, lo que va a limitar la reacción de este embrague va a ser un resorte con cierta dureza. Cuando la mecha o la broca se atasca, por ejemplo, en una varilla de metal, tengo ese sistema y este dispositivo que me va a proteger y va a evitar que el torque reactivo vaya hacia el usuario. Acá vemos más casos de lo que es la rigidización horizontal, ¿sí? Y abajo, donde se ve la foto, sí, lo importante es que tanto para las placas de fenólico que revisten por fuera, como las placas de yeso que revisten por dentro, se respete el tema de los cortes. Fíjense que hay una línea punteada que representa el corte o la división de las placas. Cada vez que se llega a un vértice de una abertura, ¿sí? Ya sea una puerta o una ventana, lo más fácil sería cortar rectángulos y fijarlos uno al lado del otro y hacer coincidir esos paneles o esos cortes sobre el vértice. Pero fíjense que no sucede eso, ¿sí? Se esquiva justamente el vértice porque de esa manera se le da mayor rigidez, que es la función de estas placas, ¿sí? Le queremos dar rigidez. Si hacemos el corte sobre el vértice de la abertura, lo que va a pasar es que la estructura no va a ser tan resistente y de pronto, a lo largo del tiempo o con la vibración o con ciertos factores climáticos, va a tender a fracturarse. ¿Por dónde? Por el lugar más débil, ¿sí? Y eso que vemos como dos cruces que se ven ahí, se les llama la cruz de San Andrés en este tipo de sistemas, y es justamente también un refuerzo que se le pone para soportar el movimiento lateral de las estructuras, ¿sí? Acá, ya que vimos el tema de las sierras, también tenemos otro video que es como es una animación, y va a mostrar distintos tipos de situaciones donde debemos ser conscientes para evitar el accidente. Residential construction. There's never enough time. Everything has to go just right. And money, you gotta make every penny count. But maybe it's time to think about something else. Always make sure your guard is working. Don't put down a saw until the guard has fully returned. The saw blade should never be more than about half an inch deeper than the wood you're cutting. You always want to minimize your exposure to the blade. You're a pro. There's always time to do it right. Bueno, ahí lo que nos explicaba en el video es que siempre debemos
regular la profundidad de corte, ¿sí? Como se ve ahí en la imagen o en el gráfico, de forma tal que apenas 3 o 4 dientes sean los que salgan, no más allá de 6 milímetros o un poquito más, por debajo del material. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener un corte más efectivo, ¿sí? Y lo que va a suceder es que va a haber menos fricción en el plato, ¿sí? Voy a estar aprovechando más la porción de discos de corte, de pastillas de carburo que cortan la madera por filo y no por fricción. Y además lo que nos mostraba ahí era que debemos revisar que siempre la guarda protectora funcione, porque ese es el elemento que me va a justamente proteger ante un contacto eventual con ese área de donde está la sierra dentada. Acá tenemos otro video que habla sobre lo que es esforzar la herramienta, ¿sí? Residential construction. There's never enough time. Everything has to go just right. And money. You gotta make every penny count. But maybe it's time to think about something else. Ivan, get an ambulance. If you start to veer off your cut line, don't try and force the blade back online. This creates pinch points, which may cause the saw to bind and kick back. Always support the wood you're cutting. If the wood is not supported, it'll bind on the blade, causing pinch points, jamming, and kickbacks. If you're a pro, there's always time to do it right. Bueno, ahí justo reúne todos los factores que pueden suceder mal y que pueden terminar en un accidente cuando no los tenemos en cuenta, ¿sí? Por un lado, esforzar la herramienta cuando encuentra una resistencia en el material, ¿sí? Provoca que el disco levante temperatura y se atasque en la madera. De esa manera es que vieron que la herramienta se vuelve hacia el usuario, ¿sí? Con tanta rapidez que ni siquiera la guarda protectora llega a bajar tan rápido como para evitar el corte. Por otro lado, la estabilidad, ¿sí? La pieza tiene que estar correctamente presentada, ¿sí? Porque si la pieza se comprime, ¿sí? o se pandea, lo que va a suceder es el mismo efecto, ¿sí? Va a aprisionar el disco y por temperatura se va a atascar y normalmente el torque de estos engranajes es suficiente como para vencer a la persona y darse vuelta y provocar algún tipo de lesión, ¿sí? Bueno, acá vemos más de cerca el tipo de estructura, el trabajo de revestimiento y la herramienta que se utiliza para lo que es cortes de placa cementicias. Puede hacerse tranquilamente con una amoladora angular y un disco diamantado, pero en este caso ese dispositivo me permite colocar una aspiradora y trabajar sin polvillo como se los había mencionado antes, ¿sí? Así que bueno, acá apenas un resumen de lo que es la primera etapa, ¿sí? Tengan en cuenta este pequeño surtido de herramientas para el sistema constructivo, ¿sí? Aquellos que tengan pensado hacer alguna modificación o dedicarse a este segmento, arranca por acá, por estas herramientas que estamos mostrando, el tipo de tarea, ¿sí? Medidores, niveles láser, atornilladora, taladro y alguna tronzadora para lo que es estructura pesada. Para todo lo que es montaje de placas y estructura liviana, ya con un taladro, un nivel y algún que otro accesorio sería suficiente, ¿sí? Obviamente que después hace falta
por ejemplo, la tijera para cortar los perfiles, el cúter o trincheta para cortar las placas. Pero bueno, ya hablamos de herramientas que no representan un costo tan elevado como el resto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de tipo manual y son de fácil acceso. Esta filmina lo que nos muestra, aparte del tipo de atornilladora que vamos a usar para placa de yeso, es cómo deben ir enfrentadas o presentadas las placas de yeso, ¿sí? Fíjense que la altura de la placa, que es 2,20 m, no me alcanza para cubrir hasta el techo. Entonces hay una placa completa y otro pedazo arriba. Ahora, con la que sigue en el medio, la de al lado, no pongo una placa entera y otra chiquita arriba, ¿sí? Pongo la que me faltaría, la que me terminaría de completar abajo y la que va entera arriba, ¿sí? ¿Eso para qué? Para evitar justamente los agrietados o que la estructura se debilite justamente por las uniones. Acá vemos la lijadora y algunas aplicaciones de las que les mencionaba antes, y el surtido de lijas con el que se puede contar para hacer este tipo de tareas. Fíjense que realmente es una herramienta que puede facilitar mucho la tarea, ¿sí? Permite trabajar tanto en altura, en techos, en cielos rasos, y básicamente en todo tipo de situación dentro de lo que es la vivienda estandarizada. Bueno, fue una breve presentación, espero que les haya gustado. Apenas una introducción, y me gustaría también que sepan que estamos siempre disponibles a brindar los módulos de seguridad de amoladoras, de sierras circulares, o escuchamos propuestas para otros temas que sean de su interés, y encontrarnos en alguna próxima capacitación. Así que, de mi parte, súper agradecido. No sé si hay alguna consulta, y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. No, muchas gracias, Mariano. La verdad que estuvo muy bueno y muy buena explicación y muy buena presentación con respecto a los distintos componentes de las herramientas para el trabajo en construcciones eco. Te quiero decir que dentro de mis actividades también tenía una empresita y hacía construcciones eco, así que muy bueno la explicación. Bueno, ¿Hay qué alguna bueno que les haya gustado. consulta? En el chat sí hay pocas preguntas, muchas felicitaciones, porque ha sido muy claro. Facundo pregunta si podía hablar de los distintos tipos de discos para moladora. Bueno, sí, la verdad que es un universo, es otro universo que podríamos inclusive hasta hacer una capacitación pura y exclusivamente de discos abrasivos. Eso es una pregunta muy válida, pero me parece que no tenemos el tiempo de responderla. O sea, apenas podemos, si les parece, separarlas por segmento, ¿no? Para metales vamos a usar discos abrasivos sólidos, ¿sí? Que llevan una construcción mezclando los componentes, que pueden ser óxido de aluminio, carburo de silicio o circonio, con distintas resinas. Ese material se coloca en una matriz que bueno, se tamiza, se prensa en una matriz con ciertas toneladas de presión, y luego se cocinan los discos a una temperatura pareja y durante un cierto tiempo específico, ¿sí? Eso es apenas un resumen de lo que sería un disco abrasivo. Lo podríamos mostrar mucho mejor, tenemos la información. Y lo que es el disco diamantado, que sería la familia de los discos que son para cortar concreto, ¿sí? O teja o cerámica, que utilizan un concepto
diferente, donde el disco es un plato metálico y la porción que va a cortar está compuesta de pequeños octaedros que son diamantes sintéticos perfectos, que van a estar ligados, o sea, van a estar unidos al plato metálico con una liga metálica. En los dos casos lo que sucede es que tanto el grano que les mencioné como los pequeños diamantes se van a ir desgastando el material y a su vez liberándose cada vez que se desgasten, ¿sí? Por eso es que vemos algunas veces la chispa volar. Eso sería es o viruta incandescente o el mismo grano desprendiéndose de la estructura. Sí, con respecto a los discos, Jorge pregunta por qué se comercializan todavía los discos de corte para madera para utilizar en amoladoras. Eso es un grave error y creo que entiendo que hoy está prohibido, ¿sí? Por lo menos las grandes superficies. Yo trabajé en supermercados y alcancé a trabajar la etapa donde todavía se vendían como de uso común. Pero ya hace unos cuantos años que está prohibido y si se sigue vendiendo no está correcto, ¿sí? Yo lo que sugiero siempre a los que lo venden es ofrecer un serrucho, sí, sinceramente no hace demasiado sentido cortar madera con una moladora poniéndose en riesgo de esa manera, y con la plata que van a comprar el disco tranquilamente pueden comprar un serrucho y hacerlo de mejor manera, pues no van a quemar la madera y la mejor parte es que van a trabajar seguros. Pero la pregunta es buena, yo hace rato que no los veo esos discos, pero para que les quede claro, Metabo no los fabrica, ¿sí? Pero sí es cierto que hay marcas que ingresan al país que sí tienen esa función. Preguntan también en los videos si los pueden enviar o dónde los pueden encontrar, porque están muy buenos. Esos videos son de acceso libre, están en la página de Power Tools Institute. Yo después les comparto a través de ustedes, Gustavo, Laura, el link. Es un ente, o sea, como se pudieron dar cuenta, es algo que está llevado a un nivel muy, muy bien caracterizado, casi real, pero está actuado, ¿sí? Es una empresa que se dedica justamente a estos temas de seguridad y estándares de seguridad que me pareció excelente para poder graficar lo que realmente sucede, ¿no? Es preferible verlo en ese video y comprender que tener que entenderlo con un dedo menos o con una lesión realmente grave, ¿no? Mariano, ¿podés escribir el nombre en el chat? Porque están consultando varios, ¿cómo es? Ahí lo escribo, dame un segundo. PTI sería. Sí, lo pueden encontrar así también. Ahí lo vamos a copiar también los que están siguiéndonos por el canal de YouTube. Buenísimo. Hay más videos, la verdad que hay un montón de casos, ¿no? Estos son los más críticos, los que yo decido multiplicar primero porque es donde más necesidad hay, ¿no? Sí, acá por el canal de YouTube también consultaron exactamente lo mismo, así que hay una consulta de Guillermo Martínez que pregunta en qué material se trabaja la estructura, digamos el armazón de las placas. Supongo que el armazón para las placas, supongo que se debe dirigir a lo que son las montantes, soleras o omegas. Pregunta qué material se trabaja. ¿De qué El material es? material que, es acero galvanizado normalmente de, si no me equivoco, 0,9,
es suficientemente fino para poder cortarlo con una tijera de estas de chapa fina. Pero respetando los planos y las distancias y las vinculaciones, se transforma en algo bien rígido que luego con la placa sustenta toda la estructura, ¿no? En muchos casos, lo que hacen para reforzar la estructura, para darle mayor resistencia o mayor tolerancia a los ruidos, es duplicar la cantidad de placas. ¿Sí? Esa es una técnica que se está utilizando, bueno, en distintos tipos de obras. Y colocar la cantidad justa y necesaria de tornillos también. Exactamente, sí. Y respetando eso también es importante, Gustavo, ¿no? Que en los empalmes no quede un tornillo enfrentado con otro, que siempre tengan una distancia y que estén uno más arriba, uno más abajo, cuando se tienen que enfrentar al encontrarse las dos placas, ¿no? Bueno, acá Elías Chávez dice, muchos usan el disco de sierra circular en las amoladoras, siendo que tienen diferentes revoluciones. Otra realidad también. Tal cual. O sea, hablábamos al principio de aplicaciones primarias, ¿no? Cuando trasladamos estos casos, ya estamos hablando de aplicaciones inventadas, ni siquiera aplicación secundaria, porque ya hasta el usuario se tiene que ingeniar cómo poner el accesorio ese de la sierra circular. El eje no es igual, ¿sí? Entonces ya tiene que inclusive preocuparse y dedicarse a cómo va a hacer que el eje le coincida, ponerle un suplemento, una tarea que le lleva más tiempo que, como les dije, comprar un serrucho y hacerlo como se hizo toda la vida por nuestros abuelos, ¿no? Bueno, por acá tenemos muchos agradecimientos por el canal de YouTube. También es importante mencionar la gran participación del cupo femenino, por así decir, la verdad que en tanto con Zoom como en el canal de YouTube. ¿Hay otra consulta, Laura? Sí, acá, por ejemplo, Paola pregunta cómo reconocer un disco de marca original de uno trucho, ya que generan muchas partículas de proyección. Bien, es una buena pregunta. Los discos, o sea, ya les digo, hay chances de hacer una capacitación pura y exclusivamente de discos abrasivos, ¿no? Pero rápidamente los discos deben cumplir con normas, ¿sí? Normas de fabricación, certificados de organismos de seguridad en abrasivos. Hay un montón de cuestiones que hacen o sea, que realmente lo que ayudan es a filtrar estas producciones masivas de discos que no tienen ninguna regulación. Llegan en un contenedor, se reparten a un precio económico, pero resulta que cuando el disco estalla, lesiona a alguien o porque no cumplió con un proceso productivo y no está certificado, no hay quien te respalde. ¿Sí? En cambio, con un disco que cumple todas las normas y todas las certificaciones, entonces sí, el que respalda es el fabricante. Bien. También preguntan si todas las amoladoras tienen sensor de trabado de disco. No, es una buena pregunta. Yo pensé que lo había mencionado. La realidad es que no. Metabo es el único proveedor de herramientas que en amoladoras de 5 pulgadas ofrece el embrague mecánico. ¿Sí? De todas las marcas que puedan conocer, es la única que ofrece ese dispositivo. Y ese, al final de cuentas, es el más seguro porque no depende de ningún módulo electrónico que también a veces fallan esas cosas, ¿no? Sí, hay muchas felicitaciones también. Muy buena la capacitación y sugieren una charla sobre discos.
si se Bien. puede dar después. Sí, se puede armar el contenido como para que ocupe este tiempo, creo que vamos, sí, hora 20 está. Cuando hablemos de ahora, Hay mucho para hablar de eso, desde la construcción de los discos a cómo almacenarlos, cómo identificarlos, eh, porque cada componente sirve para un material en particular, ¿no? Así que sí, les diría que sí, que no hay ningún inconveniente y si quieren lo preparamos para la próxima. bueno, yo creo que ya más o menos estaríamos, ¿no? Sí, sí. Hay una Ya. última, no sé si estamos con el tiempo, Gustavo. Sí, estamos con tiempo, dale. A ver, Facundo dice, si vienen herramientas eléctricas con aspirador de polvo incluido. No, o sea, en Metabo tenemos dispositivos, sí, de hecho tenemos una aspiradora que viene con aspiración integrada, ¿sí? Pero lo que ofrece Metabo es son motores de ventilación eficiente, ¿sí? No hacen aspiración, o sea, la aspiración de polvo, el polvo atraviesa el motor, pero lo hace de una forma eficiente sin dañar el motor, ¿sí? Recuerden que algunos sistemas permiten ingresar y filtrar el polvillo en la parte trasera de la herramienta, pero eso también está un poco ligado al esfuerzo de las esmeriladoras, ¿sí? Porque son dispositivos que están unidos al motor y eso un poco puede ser contraproducente en cuestiones de trabajo. Mariano, ahí varios nos consultan por el contacto de ustedes para, bueno, poder contactarse. Sí, por favor, si quieren, con total libertad, ahí yo les dejo compartir, puedes compartir, Gustavo, tranquilamente mi mail. Todos los días revisamos la casilla y con gusto cualquier contacto que necesiten o la ayuda que le podamos dar será con mucho gusto. Perfecto. Bueno, ya le compartiremos. Cuando le enviemos el certificado, le vamos a enviar el contacto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hemos llegado a... La verdad que muchas gracias, Mariano. Ha sido muy instructivo, por así decir. Y bueno, lo que hemos realizado en alguna oportunidad en nuestra vida, este tipo de tareas, sabemos la importancia que es y lo que ha evolucionado todo lo que es la construcción en seco. Yo me acuerdo en mi época de juventud, empezamos con las primeras placas de yeso, que era de una sola marca, y bueno, y nos teníamos que utilizar la cúter, como decía vos, una tijera cortalata, que era la que había. Ahora las tijeras para cortar lata, que se le dice, hojalata, como sea, tienen distintos formatos, distintas, ergonómicamente son mucho mejores los que eran al principio. Terminabas con las manos, con los dedos, bastante de tanto cortar lata, por así decir. Así que las atornilladoras también, al principio eran todas con cable, por así decir, muy pesadas, ahora son mucho más livianas, ergonómicas, son a batería. Las baterías, por ejemplo, que tienen ustedes, montón de cosas, duran bastante. Así que bueno, agradecido porque también acá, dentro de los participantes, hay estudiantes, hay usuarios finales de lo que son las máquinas de herramientas, que son en definitiva los que después nosotros los elementos y los usamos con ellos. Así es. Bueno, gracias, te dejamos la última palabra para vos o para tu colega, para quien quiera, y el agradecimiento y a todos los
educativos, puntualmente donde realmente vale la pena y el esfuerzo y en realidad siempre vale la pena hacer ese esfuerzo para llevar y nada, estar en contacto y bueno, yo también participaré de las próximas de otros disertantes y seguiría aprendiendo también, así sé, y muchas gracias por involucrarnos. Gracias a todos, gracias Laura, gracias a los colegas de la comisión promotora del colegio, gracias a las colecciones educativas, a Lice, a la Pascal. Siempre y Recording stopped.